Una de las tareas principales del Estado es ejercer cierto orden sobre cómo funciona la sociedad. Es decir, que tiene que garantizar que va a haber cierta regularidad, que día a día las cosas van a funcionar parecido. O sea, que si hoy hubo transporte público y si hoy funcionaron las carreteras, también. Si hoy hay medicinas en la clínica, mañana también va a haber. Entonces el Estado está encargado de dar cierta regularidad. Cuando un Estado está ausente, entonces se pierde esa regularidad y ese sentido de seguridad que tendría que impartir el Estado. Entonces, digamos que cuando se habla de la presencia o de la ausencia del Estado, se está hablando de que tiene una presencia intermitente, selectiva y contradictoria. ¿A qué me refiero con esto? Intermitente es que un día está y al día siguiente no. Un día llega el maestro y imparte clases y al día siguiente ya no. Un día hay medicinas en la clínica y al día siguiente no. Un día tú tienes agua y al día siguiente ya no tienes agua. Entonces, la tarea de dar cierta regularidad del Estado no se está cumpliendo, entonces eso a ti no te da ningún tipo de seguridad. La presencia del Estado también puede ser contradictoria en el sentido de que un día el Estado actúa de cierta manera siguiendo la ley y al día siguiente actúa de otra manera que tú no tienes forma de predecir. Entonces, un día el policía responde a una situación de emergencia y te ayuda, pero al día siguiente otro policía puede acusarte de un delito que no cometiste, extorsionarte. A eso me refiero también con la presencia contradictoria. Y es selectiva porque el Estado tiene recursos limitados, entonces tiene que encontrar formas que no necesariamente cumplen con la ley de repartir esos recursos. El clientelismo, por ejemplo, es la forma más común de repartir esos recursos de forma selectiva, apoyando a los grupos políticos que están apoyando al gobierno en turno y que en realidad pues, lo que hace es dejar de lado a personas que también necesitarían esos recursos. Por ejemplo, el gobierno de una delegación tiene una pipa de agua para 3 colonias que tiene desabasto. Entonces, a la hora de decidir a qué colonia entregar esa pipa, pues se le entrega a donde están sus bases políticas en lugar de beneficiar o tratar de repartir ese recurso de forma justa. Entonces, lo que crea esta presencia intermitente, selectiva y contradictoria del Estado en realidad es una sensación de inseguridad muy fuerte en muchas partes del territorio nacional, sobre todo en los márgenes urbanos y en pueblos que están alejados de las ciudades. Y esta sensación de inseguridad no hay que entenderla nada más como índices delictivos, que es como se ha estado entendiendo regularmente en la crisis de inseguridad que hemos tenido. O sea, se habla de tasas de homicidios, de tasas de secuestros, de extorsión, pero como la gente experimenta normalmente esta inseguridad, es en el día a día, es cotidianamente, y la experimenta como una sensación de amenaza, es decir, que cuando sales a la calle te sientes en peligro, que no estás seguro en ningún lugar, que tienes que estar atento al peligro que percibes y que no sabes bien de dónde va a venir ese peligro. Y eso crea ciertas sensaciones, o sea, tienes que estar alerta todo el tiempo. Entonces, cuando caminas en la calle, en barrios peligrosos, sobre todo si vives ahí, pues tienes que estar volteando a ver si alguien te está siguiendo, si alguien se te está aproximando. Y pues eso causa que las reacciones sean muy rápidas y muy violentas. Entonces, que en este tipo de entornos inseguros la gente reaccione muy rápido y los conflictos escalen rápidamente sin ser necesario. Otra sensación que la gente ha descrito mucho en el trabajo que he hecho en barrios urbanos marginados es la sensación de incertidumbre. Cuando el Estado no es capaz de crear regularidad, entonces realmente la gente es muy difícil que pueda ejercer cierto control sobre un entorno muy inestable. Más si convive diariamente con mercados ilícitos o ilegales que son necesariamente impredecibles. Entonces, pues la sensación de incertidumbre, de no poder ejercer ningún control, abona a la sensación de inseguridad. Y por último, la sensación de inseguridad también tiene un componente de desamparo, de desprotección, que es sentir que cuando te pase algo malo no va a haber nadie que te pueda ayudar. El Estado no va a responder, tus vecinos no te van a ayudar y entonces realmente estás solo. Hace poco, por ejemplo, yo estaba en Iztapalapa, donde trabajo, y una señora mayor
va y aprieta, desesperada, el botón de pánico de la policía. Vemos que no está respondiendo nadie, entonces le decimos, señora, que se le ofrecen, que podemos ayudar. La señora dice que su vecino, que siempre se pone violento con ella, está amenazando a su hija fuera de su casa con un cuchillo, entonces la llevamos con un policía a la caseta de policía. El policía le da su celular para que llame y le cuelgan. Después la llevamos a otro botón de pánico donde nadie responde. Entonces, incluso en una situación así, esta señora no podía confiar en que la policía le iba a responder y tampoco podía confiar en sus vecinos, que no querían tener ningún problema con el que ya le estaba amenazando. Entonces, es esta sensación de desprotección que abona la inseguridad.